Hay historias que los abuelos cuentan en voz baja, cuando el sol ya se escondió y las sombras empiezan a crecer en las esquinas de la casa. Historias que parecen imposibles pero que llevan décadas repitiéndose en los campos de Colombia, pasando de boca en boca como advertencias. Esta es una de esas historias. Y aunque muchos insistan en que fue solo una pesadilla de un niño asustado, quienes conocieron a Sergio de San Vicente nunca pudieron olvidar el terror en sus ojos cuando la contaba. Todo comenzó en los años 50, cuando la vida en el campo era más dura de lo que cualquiera podría imaginar ahora. En un pueblito perdido entre montañas, vivían dos primos que eran como hermanos: Sergio, que apenas tenía 10 años, y Mateo, de 9. Eran niños de manos callosas y caras quemadas por el sol, acostumbrados a levantarse antes del amanecer para ayudar a su papá en la finca donde trabajaban. No conocían otra vida más que esa: la tierra, el café y el cansancio al final del día. Pero un día todo cambió. Un incendio devoró la finca completa. Las llamas no dejaron nada, ni cultivos, ni trabajo, ni esperanza. La familia quedó sin nada, dependiendo de la caridad de los vecinos para comer. Durante semanas, el papá de Sergio buscó trabajo por todas partes, tocando puertas, rogando por una oportunidad. Finalmente, la suerte pareció sonreírles. Un hacendado de una zona lejana necesitaba trabajadores y hasta les ofrecía transporte. Una camioneta los recogería cada mañana y los devolvería al anochecer. Era la salvación que tanto necesitaban. Pero la noche anterior al primer día de trabajo el papá cayó enfermo. Una fiebre terrible lo dejó temblando en cama, incapaz de moverse. Aún así, no podían perder ese trabajo. Así que Sergio y Mateo fueron solos. Un hombre de mirada seria llegó al amanecer en una camioneta vieja y oxidada. Los niños subieron en silencio, apretados contra el metal frío, mirando cómo su pueblo se hacía cada vez más pequeño detrás de ellos. El trabajo en la hacienda fue agotador. Pasaron horas bajo el sol, recogiendo café hasta que les dolían la espalda y las manos. Pero no se quejaron, porque sabían que su familia dependía de esto. Al caer la tarde, cuando el cielo comenzó a oscurecerse, esperaron junto a los otros trabajadores la llegada de la camioneta, pero la camioneta nunca llegó. Los adultos se fueron marchando uno por uno, algunos a pie, otros en burro. Pronto solo quedaron Sergio y Mateo, dos niños pequeños rodeados de cafetales interminables, sin saber qué hacer. Esperaron y esperaron, hasta que el cielo se volvió completamente negro. Entonces empezó la tormenta. No fue una lluvia común. El viento rugía entre los árboles con una fuerza que parecía querer arrancarlos de raíz. Los relámpagos iluminaban el campo como si fuera de día, pero solo por un segundo, dejándolos después en una oscuridad aún más profunda. Los primos corrieron buscando refugio, pero solo encontraban más café, más árboles, más nada. Se perdieron completamente. Caminaron durante horas, empapados, tiritando de frío, llamándose uno al otro para no separarse. Sergio sentía que sus piernas ya no podían más, y Mateo lloraba en silencio, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano para que su primo no lo viera. Entonces, cuando ya no tenían fuerzas ni esperanzas, la tormenta se calmó de golpe. Como si alguien hubiera apagado un interruptor, el viento se detuvo. Las nubes se abrieron, y apareció la luna, pero no era una luna normal. Era enorme, brillante, casi irreal. Iluminaba todo el campo con una luz plateada que no parecía natural. Y justo frente a ellos, apareció un camino que no habían visto antes. Los niños se miraron. No tenían otra opción. Siguieron ese camino guiados por esa luna imposible, hasta que después de caminar lo que pareció una eternidad, vieron algo en medio de la nada. Una casa. Era una construcción vieja, de madera oscura y ventanas rotas. Parecía abandonada desde hacía años, pero era un techo, era protección. Sergio y Mateo se acercaron con cuidado. La puerta principal estaba cerrada con candado, así que buscaron otra entrada. Encontraron una ventana rota en la parte de atrás. Sergio ayudó a Mateo a subir, y luego trepó él. Cayeron dentro de lo que parecía una sala llena de polvo y telarañas.
El olor era extraño, como a madera podrida, y algo más que no podían identificar. Caminaron por la casa con cuidado, pisando tablas que crujían bajo sus pies. No había muebles, solo basura vieja y pedazos de tela rasgada. Pero en una de las habitaciones encontraron algo útil. Una litera de metal oxidado, con colchones viejos y manchados. Estaban tan cansados que no les importó. Mateo subió arriba, Sergio se acostó abajo. En minutos, ambos cayeron en un sueño profundo. Sergio no supo cuánto tiempo durmió. Lo despertó algo frío y húmedo cayendo en su cara. Al principio pensó que el techo tenía goteras, pero cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que no era agua, era algo más espeso. Levantó la mano y la tocó. Era viscoso, tibio, confundido. Miró hacia arriba para ver de dónde venía, y entonces lo vio. Había algo encima de Mateo. Una figura agachada, con forma de mujer pero completamente equivocada. Su piel era gris, como ceniza, y su cabello largo y negro colgaba sobre el cuerpo inmóvil de su primo. Pero lo peor era su boca, esa boca enorme e imposible, que se abría desde oreja a oreja mostrando hileras de dientes largos y torcidos. Y estaba devorando a Mateo, no por completo. La criatura lo estaba tragando lentamente como una serpiente, y el cuerpo de Mateo estaba dentro hasta la cintura. Sus ojos estaban abiertos, mirando al techo, pero no se movía, no gritaba, como si estuviera congelado. Sergio quiso gritar pero no pudo. La criatura giró su cabeza hacia él con un movimiento antinatural, como si no tuviera huesos en el cuello. Sus ojos eran completamente negros, sin brillo, sin nada humano en ellos. Lo miró fijamente, y entonces atacó. La criatura se lanzó sobre Sergio con una velocidad imposible. Él apenas tuvo tiempo de levantar el brazo para protegerse cuando sintió un dolor terrible. Las uñas de esa cosa, largas y afiladas como cuchillos, le rasgaron la piel desde el hombro hasta el codo. La sangre empezó a brotar de inmediato, caliente y abundante. Sergio cayó de la litera golpeándose contra el piso. El dolor era insoportable, pero el terror era peor. Escuchó un gruñido detrás de él, un sonido que no era humano ni animal, algo que venía de lo más profundo de esa garganta monstruosa. No miró atrás. Se levantó como pudo y corrió. Corrió por los pasillos oscuros de esa casa maldita, tropezando con escombros, golpeándose contra las paredes. Escuchaba pasos detrás de él, pero no eran pasos normales. Eran arrastrados, pesados, acompañados de un jadeo húmedo que le helaba la sangre. Encontró la ventana por donde habían entrado y se lanzó por ella sin pensarlo. Cayó sobre la tierra mojada. Se raspó las rodillas, pero se levantó al instante y siguió corriendo. No sabía hacia dónde. Solo sabía que tenía que alejarse de ahí. Detrás de él, escuchó un aullido. No era como el aullido de un perro o un lobo. Era algo más agudo, más largo, que parecía venir de todas direcciones a la vez. Y después, el sonido de algo moviéndose rápido entre los árboles, siguiéndolo. Sergio corrió durante horas. Sus pulmones ardían, sus piernas apenas respondían, el brazo herido le palpitaba con cada latido de su corazón, pero el miedo lo mantenía en movimiento. Cada vez que pensaba en detenerse, recordaba esos ojos negros, esa boca imposible, y seguía adelante. No supo cuánto tiempo pasó. Solo recuerda que en algún momento, cuando ya no podía dar un paso más, cuando sus piernas finalmente cedieron y cayó de rodillas en medio de un camino, vio las primeras luces del amanecer, y aparecieron las casas de un pueblo. Varios campesinos que salían temprano a trabajar lo encontraron tirado en el suelo, cubierto de sangre y tierra, temblando sin control. Al principio, pensaron que lo habían atacado unos bandidos o un animal salvaje. Lo cargaron entre varios y lo llevaron a casa, donde su familia casi se desmaya al verlo llegar en ese estado. Cuando Sergio pudo hablar entre sollozos y temblores, contó todo. Habló de la tormenta, de la luna enorme, de la casa abandonada. Y habló de la criatura, de cómo se estaba comiendo a Mateo, de cómo lo atacó, de cómo tuvo que dejarlo ahí para poder escapar. Su mamá lloró desconsolada. Su papá, aunque todavía estaba débil por la enfermedad,
Se levantó de la cama. El papá de Mateo, cuando escuchó la historia, no quiso creerla. Gritó que era imposible, que Sergio estaba inventando cosas, que seguramente se habían peleado y ahora su hijo estaba solo y asustado en alguna parte. Pero las heridas en el brazo de Sergio eran reales, profundas, feas, que necesitaron puntos y curaciones durante semanas. Y el terror en sus ojos también era real. Organizaron grupos de búsqueda. Hombres del pueblo, campesinos de las fincas cercanas, hasta el hacendado de la hacienda donde habían trabajado los niños se unió. Sergio insistió en ir con ellos para mostrarles el camino, aunque apenas podía caminar del miedo, pero no pudieron encontrar nada. El camino que Sergio recordaba no existía, o al menos, no de día. Caminaron por la zona durante días, buscando esa casa de madera vieja con ventanas rotas. Preguntaron a todos los finqueros de la región. Nadie conocía una construcción así. Nadie había visto nunca una casa abandonada en esa zona. Fue como si la casa nunca hubiera existido. Buscaron a Mateo por semanas. Revisaron cafetales, quebradas, caminos escondidos. Hablaron con el hombre de la camioneta, que juró que el vehículo se había dañado y que pensó que los niños esperarían hasta la mañana siguiente. Pero eso no explicaba nada. No explicaba dónde estaba Mateo. Con el paso del tiempo, la gente empezó a hablar. Algunos decían que Sergio había inventado todo, que tal vez los niños se habían peleado y algo terrible había pasado. Otros creían que Mateo simplemente se perdió en la tormenta y que las heridas de Sergio fueron causadas por ramas o alambres de púas. Pero quienes veían a Sergio sabían que algo horrible había sucedido esa noche. El niño ya no era el mismo. No dormía bien. Despertaba gritando todas las noches. Dejó de jugar. Dejó de sonreír. Sus ojos siempre estaban alerta, como si esperara que en cualquier momento esa cosa pudiera aparecer de nuevo. Mateo nunca fue encontrado. Ni su cuerpo, ni sus ropas, ni una sola pista de lo que le pasó. Simplemente desapareció, como si se lo hubiera tragado la tierra. O algo peor. Con los años la historia se convirtió en leyenda. Los viejos del pueblo la cuentan a veces, cuando alguien pregunta por qué nadie quiere caminar solo por los cafetales después del anochecer. Hablan de casas que aparecen y desaparecen, de lunas demasiado brillantes que te guían hacia lugares de los que no debes regresar. Y hablan de criaturas que parecen mujeres pero que no lo son. Cosas viejas, hambrientas, que esperan en la oscuridad a niños perdidos. Sergio vivió el resto de su vida con esa historia. Nunca se retractó, nunca cambió ni un detalle. Hasta el día de su muerte, juraba que todo fue real, que vio a esa criatura devorando a su primo, que esos ojos negros lo miraron con un hambre que no era de este mundo, y que cada noche, cuando cierra los ojos, todavía puede escuchar ese aullido antinatural persiguiéndolo en la oscuridad. Algunos dicen que es solo una historia para asustar a los niños, pero hay quienes aseguran que si caminas por ciertos caminos en noches de tormenta, cuando aparece una luna demasiado grande y brillante, puedes ver a lo lejos una casa vieja de madera. Y si la ves más te vale no acercarte, porque esa casa está esperando. Y lo que vive dentro todavía tiene hambre. Hola amigos, antes de empezar quiero contarles algo que me tiene sin dormir desde hace días. A veces creemos que lo sobrenatural solo existe en películas o en los cuentos que escuchábamos de niños cuando nos querían asustar para que nos portáramos bien, pero la verdad es que hay experiencias que no tienen ninguna explicación lógica y que les ocurren a personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros. La historia que les voy a contar hoy me la mandó un suscriptor del canal, y después de escucharla van a entender por qué a veces no conviene rentar una casa solo porque sea barata o porque esté en una zona tranquila. Esta experiencia le ocurrió a Roberto, un joven de 26 años que vivía en Nogales, Sonora, cerca del cerro, donde él y su familia vivieron algo que jamás van a poder olvidar por el resto de sus vidas. Todo comenzó cuando Roberto y su esposa Andrea buscaban desesperadamente un lugar donde vivir con su bebé recién nacida. La niña apenas tenía 2 meses y necesitaban un espacio propio lo más pronto posible, porque vivir con los papás de Andrea ya no era una opción. Roberto trabajaba en una maquiladora haciendo turnos largos de 10 horas diarias,
y Andrea se dedicaba a cuidar a la bebé en casa, así que el presupuesto que tenían era muy limitado y no les alcanzaba para rentar algo en las zonas más céntricas de la ciudad. Después de buscar durante semanas, encontraron una casa sencilla en las afueras, muy cerca del cerro, en una zona donde casi no había vecinos alrededor. La casa tenía 3 habitaciones pequeñas, una cocina que apenas cabía una estufa y un refrigerador, un baño completo y un patio trasero amplio que daba directo al monte lleno de mezquites y piedras grandes. La renta era increíblemente baja, comparada con otros lugares que habían visto, y eso fue lo que terminó de convencerlos. Los antiguos dueños les dijeron que se habían ido rápido, porque consiguieron trabajo en otra ciudad, y necesitaban entregar la casa lo antes posible, lo cual no les pareció nada extraño en ese momento. Firmaron el contrato esa misma tarde, dieron el depósito y comenzaron a llevar sus pocos muebles, a pintar las paredes con colores claros para que se viera más bonita y a acomodar todo lo necesario para la bebé. Todo parecía normal y hasta se sentían contentos de finalmente tener su propio hogar. La primera noche que durmieron ahí, sin embargo, todo cambió de una forma que ninguno de los dos esperaba. Cerca de la medianoche, cuando ya estaban dormidos y la bebé también descansaba en su cuna al lado de la cama, escucharon un ruido muy extraño que venía de la sala. Eran los vidrios de las ventanas tronando de forma repetitiva, como si alguien los estuviera presionando desde afuera con las manos o los dedos, haciendo que el cristal se flexionara y produjera ese sonido seco y molesto. Roberto se levantó de inmediato pensando que era el viento del desierto que a veces sopla fuerte por las noches, pero cuando revisó todas las ventanas de la casa encontró que todo estaba perfectamente cerrado y no había ni una sola corriente de aire. Le dijo a Andrea que seguramente era por el cambio de temperatura entre el día y la noche, que hacía que los materiales se expandieran y contrajesen, aunque él mismo no estaba muy convencido de esa explicación. Trataron de ignorar el ruido y volver a dormir, pero los tronidos continuaron toda la noche de forma constante, a veces más suaves y a veces más fuertes, hasta que finalmente amaneció y todo se detuvo por completo. La segunda noche fue muchísimo peor de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. Los tronidos en los vidrios regresaron exactamente a la misma hora, como si algo o alguien estuviera siguiendo un horario preciso, pero además de eso comenzaron a escucharse unos rasguños intensos y desesperados sobre la lámina del techo de la casa. El sonido era inconfundible, como si algo con garras largas y filosas estuviera tratando de raspar la superficie metálica con toda su fuerza para hacer un agujero y poder entrar. Roberto se quedó paralizado en la cama escuchando cómo ese sonido horrible se movía de un lado a otro del techo, desde la sala hasta la cocina, luego hacia el cuarto donde estaban ellos, y después regresaba. Andrea apretaba a la bebé contra su pecho, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas del puro terror que sentía. De pronto escucharon un golpe seco y pesado sobre el techo, como si algo del tamaño de una persona hubiera caído encima de la casa desde arriba, y los rasguños se hicieron todavía más fuertes y rápidos, tan intensos que parecía que en cualquier momento la lámina se iba a romper. Roberto quiso ser valiente y subir al techo a revisar qué diablos estaba pasando allá arriba, pero un miedo inexplicable lo detuvo en seco, una sensación en el estómago que le decía que si salía algo muy malo, le iba a pasar. Los rasguños y los golpes duraron casi una hora completa, hasta que de pronto y sin ninguna razón aparente, todo quedó en un silencio inquietante y pesado que era casi peor que el ruido. Al amanecer, cuando finalmente se atrevió a salir, Roberto revisó el techo con cuidado buscando marcas o señales de lo que había estado ahí arriba toda la noche, pero no había ni una sola marca, ni un rasguño, ni una abolladura, nada que explicara todo lo que habían escuchado. Durante los días siguientes la situación no mejoró para nada. Al contrario, cada noche empeoraba más y más. Los tronidos en los vidrios se volvieron más violentos, los rasguños en el techo más desesperados, y ahora también había golpes fuertes en las ventanas y en la puerta principal, como si alguien quisiera entrar a la fuerza, pero no pudiera hacerlo por alguna razón. La bebé lloraba sin parar todas las noches, con un llanto agudo y aterrado que partía el corazón,
y Andrea ya no podía más del cansancio y del miedo constante que sentía. Roberto tampoco dormía casi nada porque tenía que ir a trabajar muy temprano y luego regresar a una casa donde sabía que no iba a poder descansar. Una tarde, después de otro turno agotador en la maquiladora, salió a comer unos tacos con su amigo Daniel en un puesto que estaba cerca de su trabajo. Mientras comían, Roberto comenzó a contarle todo lo que estaba pasando en su casa, tratando de encontrar alguna explicación lógica o algún consejo útil. Daniel lo escuchaba con atención, pero no sabía qué decirle porque nunca había oído de algo así. En ese momento, una señora mayor que atendía en el puesto de comida y que aparentemente había estado escuchando la conversación, se acercó a su mesa con una expresión muy seria en el rostro. Le pidió a Roberto que le contara todo otra vez con más detalle, sin omitir nada. Y él lo hizo aunque se sentía un poco incómodo hablando de esas cosas con una desconocida. Cuando terminó de relatar todo, la señora se quedó callada por un momento largo, mirándolo fijamente a los ojos, y luego le dijo algo que le heló la sangre. Lo que los estaba visitando cada noche no era un animal ni nada natural. Era una bruja que estaba acechando a su hija recién nacida, porque quería algo de ella, o porque le había echado el ojo por alguna razón oscura que solo ellas conocen. La señora le explicó que como la niña todavía no estaba bautizada, estaba completamente vulnerable a ese tipo de cosas, que no tenía ninguna protección espiritual, y por eso la bruja podía acercarse tanto. Roberto quería no creerle. Quería pensar que la señora estaba loca o que solo le estaba jugando una broma pesada, pero algo muy profundo en su interior le decía que cada palabra que ella había dicho era completamente cierta y que su familia estaba en un peligro real. Esa noche cuando Roberto llegó a casa ya estaba oscureciendo y le contó a Andrea todo lo que la señora le había dicho. Andrea al principio no quería creer en esas cosas de brujas, y mal de ojo porque ella era más de pensar en explicaciones científicas, pero después de todo lo que habían vivido ya no sabía qué pensar. Decidieron acostarse temprano para tratar de descansar un poco antes de que empezaran los ruidos de siempre. Pero esa noche los ataques fueron más violentos que nunca antes. Los golpes en el techo sonaban como si alguien estuviera brincando con toda su fuerza, tratando de romper la lámina. Los rasguños eran tan intensos que hacían un sonido chirriante horrible que les taladraba los oídos. Y la puerta principal vibraba constantemente como si alguien la estuviera pateando una y otra vez sin parar. El ambiente dentro de la casa se sentía diferente esa noche, más pesado, más denso. Casi como si el aire mismo fuera más difícil de respirar. Había una presión invisible en el pecho que no los dejaba respirar bien, y un olor extraño que no habían percibido antes, como a tierra mojada mezclada con algo podrido. Ambos sintieron un miedo paralizante como nunca antes habían experimentado. Un terror puro y primitivo, que los hacía incapaces de moverse o siquiera de acercarse a las ventanas o puertas para ver qué había afuera. Se quedaron abrazados en la cama, con la bebé entre los dos, rezando y llorando hasta que finalmente amaneció. Al día siguiente muy temprano, Roberto salió corriendo de la casa para buscar a la señora del puesto de tacos. Necesitaba respuestas y necesitaba ayuda urgente porque sentía que si pasaban una noche más en esa casa, algo terrible iba a suceder. Cuando la encontró y le contó lo violenta que había sido la noche anterior, la señora movió la cabeza con tristeza y le dijo que todavía había una oportunidad de salvar a su familia, pero que tenía que hacer exactamente lo que ella le dijera sin cuestionar nada. Le explicó que esa misma noche Andrea y la bebé debían irse a dormir a casa de algún familiar o amigo, a cualquier lugar que no fuera esa casa, porque lo que venía iba a ser peligroso y no podían estar ahí. Mientras tanto, Roberto tenía que quedarse solo en la casa para enfrentar a la bruja y demostrarle que no iba a rendirse, que esa era su casa y que no le tenía miedo. La señora le dio instrucciones muy precisas. Debía conseguir un ramillete hecho con ramas de romero, ruda y albahaca, que son plantas que alejan lo malo. Tenía que cerrar todas las ventanas y puertas de la casa antes de que oscureciera y no abrirlas por nada del mundo sin importar lo que escuchara afuera. En el centro de la sala tenía que poner una vela blanca nueva sobre un plato hondo lleno de agua bendita,
y esa vela iba a ser su protección durante toda la noche. Si la vela se apagaba significaba que la bruja estaba intentando entrar con más fuerza y que él tenía que estar alerta. También le dijo que antes de que cayera el sol, tenía que subir al techo y esparcir por toda la superficie una mezcla de azúcar con sal gruesa, porque eso quemaría a la bruja cuando intentara caminar sobre la lámina. Y lo más importante, si la bruja lograba acercarse a las ventanas y trataba de romper los vidrios, él debía golpear el cristal desde adentro con el ramillete de hierbas y gritarle con toda su fuerza para correrla y demostrarle que no le tenía miedo. Roberto se fue directo a conseguir todo lo que necesitaba. Compró las hierbas en el mercado, fue a la iglesia por agua bendita, consiguió la vela blanca más grande que encontró y preparó la mezcla de azúcar con sal en una bolsa grande. Cuando llegó a casa le explicó todo a Andrea, quien al principio no quería dejarlo solo, pero él le insistió que era la única forma de proteger a su hija. Andrea empacó algunas cosas para ella y la bebé, y se fue a casa de su hermana con lágrimas en los ojos, rogándole a Roberto que se cuidara y que no hiciera ninguna tontería. Ya solo en la casa, Roberto comenzó a preparar todo antes de que oscureciera. Subió al techo con la bolsa de azúcar y sal y la esparció por toda la superficie, cuidando de cubrir cada rincón. Cerró todas las ventanas y puertas con seguro, revisó 2 veces que todo estuviera bien cerrado. Puso el plato con agua bendita en el centro de la sala y colocó la vela blanca encima. Luego la encendió con manos temblorosas. El ramillete de hierbas lo dejó cerca de él, al alcance de la mano. Se sentó en el piso frente a la vela y se quedó ahí mirando la flama que bailaba suavemente, esperando a que cayera la noche. Las horas pasaron muy lentas y el silencio de la casa vacía era ensordecedor. Roberto podía escuchar su propia respiración y los latidos acelerados de su corazón. Cerca de la medianoche escuchó el primer sonido, un golpe seco en el techo, justo encima de donde él estaba sentado. Luego otro golpe y otro más. De repente escuchó un chillido agudo y horrible que le puso la piel de gallina. Un grito que no sonaba humano ni animal, algo intermedio que hacía eco en la noche. Eran los gritos de dolor de la bruja al pisar el azúcar y la sal que la estaban quemando. Los rasguños comenzaron de inmediato, pero esta vez sonaban más desesperados, más furiosos, como si la cosa que estaba arriba estuviera muy enojada. Roberto se quedó quieto mirando la vela, recordando que esa era su protección. Los golpes en el techo se hicieron más violentos y ahora también comenzaron en las ventanas. Primero en la de la sala, luego en la del cuarto, después en la de la cocina, como si la bruja estuviera dando vueltas alrededor de la casa buscando un punto débil por donde entrar. De pronto Roberto cometió un error fatal. Por curiosidad se asomó hacia la ventana de su cuarto, y lo que vio lo dejó paralizado del terror. Ahí, del otro lado del vidrio, había una cara asomándose y mirándolo directamente. Era el rostro de una mujer vieja, con el cabello largo y sucio lleno de tierra y ramas, la piel arrugada y manchada, la boca abierta mostrando dientes podridos. Pero lo peor, lo que Roberto jamás va a poder olvidar, es que esa mujer no tenía ojos. Donde deberían estar los ojos, solo había cuencas vacías, oscuras, profundas como pozos sin fondo, que parecían absorber toda la luz. La figura lo miró fijamente durante unos segundos eternos, aunque no tenía ojos con qué mirar, y luego desapareció en la oscuridad, dejando solo el sonido de los rasguños en el techo. Roberto corrió de regreso a la sala con el corazón a punto de estallar, temblando de pies a cabeza. Se sentó frente a la vela tratando de calmarse, pero en ese preciso momento, la flama de la vela comenzó a parpadear, se hizo más pequeña, y de repente se apagó por completo dejando la casa en una oscuridad total y absoluta. Los golpes en las ventanas se intensificaron de inmediato. Ahora eran tan fuertes que parecía que los vidrios iban a romperse en cualquier segundo. Roberto buscó desesperado los cerillos en la oscuridad y logró encender la vela de nuevo con manos temblorosas, y la luz regresó a la sala como un refugio, pero entonces escuchó algo diferente. La ventana de la cocina comenzó a crujir. El vidrio se estaba doblando hacia adentro, como si algo lo estuviera empujando con mucha fuerza. Roberto agarró el ramillete de hierbas y corrió hacia la cocina.
Podía ver la sombra de algo del otro lado del vidrio, algo grande que se movía y empujaba. Comenzó a golpear la ventana desde adentro con el ramillete mientras gritaba con toda la fuerza que tenía en sus pulmones. Gritaba palabras sin sentido, insultos, cualquier cosa que le saliera de la boca. Afuera se escuchaban gruñidos graves y profundos, y podía sentir los empujones contra el vidrio, pero siguió golpeando y gritando sin parar hasta que de repente todo se detuvo en seco. El silencio regresó tan rápido como había empezado el ataque. Roberto volvió corriendo a la sala y se quedó ahí vigilando la vela el resto de la noche, sin atreverse a moverse ni un centímetro, con el ramillete apretado en sus manos sudorosas. Los minutos se hicieron horas eternas hasta que finalmente vio la primera luz del amanecer colándose por las cortinas. Había sobrevivido. Al día siguiente fue a contarle todo a la señora del puesto de tacos. Cuando terminó de relatarle todo lo que había pasado, incluyendo que había visto directamente a la bruja a través de la ventana, la señora lo miró con preocupación y le dijo que había cometido un error muy grave. No debía haberla mirado directamente a los ojos, o en este caso a las cuencas vacías donde deberían estar los ojos. Al hacerlo, le había dado permiso a la bruja de conocer su rostro, y ahora ella lo iba a buscar para vengarse de él por haberla corrido y por haberla quemado con el azúcar y la sal. Le advirtió que tuviera mucho cuidado en los próximos días y que bautizara a su hija lo más pronto posible. Pasaron 3 días de relativa calma. Los ruidos habían parado por completo y parecía que todo había terminado. Roberto, Andrea y la bebé decidieron regresar a la casa pensando que ya estaban a salvo, pero cuando llegaron esa tarde y Roberto se bajó del carro para abrir la puerta, lo que vieron los dejó helados. Ahí, sentado justo frente a la puerta principal, había un perro enorme, completamente negro, del tamaño de un becerro grande, con el pelo erizado y brillante. Lo más aterrador eran sus ojos, rojos como brasas encendidas, brillando con una luz propia que no era natural. El animal los miraba fijamente sin moverse, sin ladrar, sin hacer ningún sonido, solo observándolos con esos ojos rojos que parecían ver dentro de sus almas. Roberto sintió que las piernas le dejaron de responder. Andrea gritó desde el carro y le dijo que regresara, que no se acercara. El perro seguía ahí, inmóvil como una estatua, mirándolo sin parpadear. Roberto retrocedió lentamente hasta el carro, se subió, arrancó, y salieron de ahí a toda velocidad sin mirar atrás. Fueron directo a buscar a la señora. Cuando le contaron lo del perro negro con ojos rojos, la señora les explicó con voz grave que eso no era un perro de verdad, era el nahual de la bruja, su espíritu transformado en animal, y que lo había enviado como una advertencia y una amenaza. Les dijo que esa casa ya estaba marcada por la bruja, que llevaba años viviendo en ese cerro y que consideraba esa zona como su territorio. Su hija jamás podría vivir ahí porque la bruja nunca se iba a rendir hasta conseguir lo que quería. La única opción que tenían era irse de esa casa para siempre y no regresar jamás. Esa misma noche, Roberto y Andrea regresaron a la casa acompañados de familiares y amigos. Entraron rápido, empacaron solo lo más importante en cajas y maletas y se fueron para siempre de ese lugar maldito. Al día siguiente fueron a hablar con el dueño para cancelar el contrato, y aunque perdieron el depósito, no les importó. También llevaron a la bebé a bautizar a la iglesia esa misma semana para que tuviera protección. Durante varias semanas ambos tuvieron pesadillas horribles. Roberto soñaba una y otra vez con esa cara sin ojos mirándolo a través del vidrio. Andrea decía que en las noches, justo antes de quedarse dormida, escuchaba los rasguños en el techo aunque ya no estuvieran en esa casa, y cada vez que veían un perro negro en la calle, sin importar si tenía ojos normales o no, sentían un escalofrío que les recorría toda la espalda y los hacía voltear a ver si algo los estaba siguiendo. La casa cerca del cerro quedó completamente abandonada después de que ellos se fueron. Los dueños trataron de rentarla de nuevo, pero nadie duraba más de una semana antes de salir corriendo. Eventualmente dejaron de intentarlo y la casa se quedó vacía. Ahí sigue hasta el día de hoy, con las ventanas rotas, la pintura cayéndose, el patio lleno de maleza, cerrada y solitaria al pie del cerro.
Los vecinos de las casas cercanas dicen que en las noches todavía se escuchan rasguños en el techo de esa casa, y que a veces ven a un perro negro enorme con ojos rojos merodeando por la zona cuando ya es muy tarde. Esta fue la historia que me mandó Roberto, y después de escucharla uno entiende perfectamente por qué hay cosas que no deben despertarse, por qué hay lugares donde es mejor no vivir sin importar qué tan barata sea la renta, y por qué a veces una casa que parece una oportunidad puede terminar saliendo muy pero muy cara. Si algún día ven una casa para rentar que está increíblemente barata, y que los antiguos inquilinos se fueron muy rápido, piénsenlo 2 veces antes de firmar ese contrato. Y si tienen hijos pequeños, bautícenlos pronto, porque uno nunca sabe qué cosas andan rondando en la oscuridad esperando encontrar a alguien vulnerable.